Muy bien, comenzaremos con la segunda parte. Hablaremos respecto a los métodos de estudio de los cromosomas, la nomenclatura, ¿no? Algunas de las patologías humanas están muy relacionadas con alteraciones en los cromosomas, alteraciones que pueden ser numéricas o estructurales. De hecho, la citogenética es la que se va a encargar del análisis a nivel cromosómico, y para poder analizar los cromosomas, estas se visualizan en células en división, un estado que no puede identificarse fácilmente. Por ende, actualmente las fuentes más frecuentes de células para poder estudiar los cromosomas son las células de la médula ósea, células de la sangre periférica, en algunos casos se pueden utilizar fibroblastos de la piel, células del fluido amniótico o de tejido coriónico. De hecho, se utilizan a estas porque son células más fáciles de obtener y son células donde se observa bastante división celular, ¿no? Bueno, empecemos por el análisis citogenético. ¿Cómo se lleva a cabo este análisis citogenético? Para empezar, lo principal es cultivar células nucleadas. Posteriormente a su cultivación, lo que se hace es estimular a estas células a dividirse. ¿Con qué? Con fitohemaglutinina. La fitohemaglutinina entonces va a lograr que éstas entren en división celular en un determinado tiempo. Posteriormente se va a tratar a las mismas con colchicina para disgregar, deshacer las fibras del uso acromático o el uso mitótico. ¿Para qué? Para aumentar la proporción de las células en mitosis. Vamos a detener a estas células en mitosis, incapacitando que puedan abandonar la división celular y haciendo que se acumulen en la metafase. Muy bien, se detuvo su mitosis. Luego las vamos a tratar en un medio hipotónico. ¿Qué significa un medio hipotónico? Donde hay baja concentración de solutos. Por ende, ¿qué hace el agua en una solución donde hay baja concentración de solutos? Tiende a ingresar a la célula donde hay mayor concentración de solutos, lo que causa que estas células se hinchen. Y al hincharse hace más fácil su visualización y estudio. De hecho, algunas células rompen su membrana plasmática y se pueden obtener estos cromosomas para poder realizar el cariotipo, ¿no? Entonces, estos son los pasos para poder hacer el análisis citogenético. Cultivamos, estimulamos la división con fitohemaglutinina, luego detenemos la división celular en la mitosis en la metafase utilizando la colchicina y luego la ponemos en un medio hipotónico para lograr que estas células se hinchen y poder visualizarlas y analizarlas en un cariotipo a los cromosomas. Bueno, hasta la fecha del año 1956 no se había determinado, ¿no?, que el número de cromosomas en la especie humana era 46, solo acá se pudo determinar eso. Ya una vez determinada el número exacto de cromosomas en la especie humana, empezaron a identificarse las primeras anomalías, las primeras patologías que tienen que ver con alteraciones cromosómicas numéricas. Entre estas podemos mencionar al síndrome de Down, Turner y Klinefelter. Son las primeras patologías identificadas con relación a alteraciones numéricas. Síndrome de Down tiene un cromosoma extra, el cromosoma 21. El Turner tiene menos un cromosoma X, igual es numérica. Klinefelter igual tiene un cromosoma extra X. Entonces se identificaron estas primeras patologías. De hecho, a un principio solo se podía analizar o identificar a estos cromosomas en base a su longitud o en base a la posición de su centrómero, ¿no? Ya posteriormente, con la introducción de las técnicas de tinción, se pudieron identificar de manera inequívoca cada uno de los cromosomas y poder analizar alteraciones en su estructura. Entonces, importante. ¿Ya? Primero, se determinó que el número de cromosomas en la especie humana en el año 1956 son 46. A partir de eso empezaron a surgir las primeras patologías cromosómicas numéricas. Ya con la introducción de las técnicas de tinción se analizaron alteraciones estructurales. Estas técnicas son las técnicas de bandeo cromosómico, que utilizan colorantes que se unen específicamente al ADN. Estos colorantes van a teñir a los diferentes cromosomas generando bandas claras y bandas oscuras. Bueno, ¿cuáles son las técnicas de bandeo? Las técnicas de bandeo cromosómico tenemos, por ejemplo, entre el método de las bandas Q. ¿Por qué se llama así? Porque utiliza un colorante, la quinacrina. Este es un colorante fluorescente. Ahora, este método de las bandas Q utiliza este colorante fluorescente y va a teñir al cromosoma generando zonas claras y oscuras. De hecho, este colorante tiene mayor afinidad por zonas ricas en adenina-timina, por ende estas zonas van a ser más oscuras.
Algo importante y algo que hay que diferenciar con el resto de las técnicas es que esta quinacrina, como es un colorante fluorescente, para su estudio requiere de un microscopio fluorescente, ¿ya? En cambio, las técnicas o el método de las bandas G se llama así porque utiliza giemsa, no es un colorante fluorescente y se puede estudiar o analizar con un microscopio óptico convencional. Este es el más utilizado, pero previamente antes de la tinción se va a digerir suavemente con tripsina el preparado. Posteriormente se tiñe y tenemos nuestras bandas G. Otras técnicas, otros métodos son las bandas R. Se llaman así porque son reverso a las bandas G. ¿Qué significa que son reversos? Como podemos ver, si en las bandas G se va a teñir una zona clara, en las bandas R es oscura. Las bandas claras en las bandas G van a ser oscuras en las bandas R, es reverso a las bandas G. Igual se las tiñe con giemsa en las bandas R, pero previo a la desnaturalización con medios calóricos o solución salina, ¿no? Bueno, posteriormente tenemos las bandas C, que igual se van a teñir con giemsa después de la desnaturalización, y estas van a ser sobre todo, van a marcar básicamente la heterocromatina constitutiva. ¿Qué es la heterocromatina constitutiva? Aquella que se encuentra en todas las células, en todos los tipos celulares. Esta principalmente va a marcar lo que es el centrómero, ¿ya? Luego tenemos las bandas T. Estas bandas van a teñir preferentemente o se van a concentrar sobre todo en los telómeros. Y de hecho esta igual utiliza giemsa, se las va a teñir con giemsa previa a una desnaturalización con calor. Entonces estas son las técnicas de bandeo: Q, G, R, C y T. Las Q con quinacrina fluorescente, bandas G con giemsa, microscopio óptico convencional es el más utilizado, bandas R es reverso a las bandas G, igual se tiñe con giemsa, las bandas C igual se tiñen con giemsa previa a una desnaturalización, solo que las bandas C sobre todo marca básicamente la heterocromatina constitutiva, es decir, por ejemplo los centrómeros, y las bandas T va a concentrarse sobre todo en los telómeros. Bueno, esas serían las técnicas de tinción, ¿no? Entonces, en la actualidad, tras la fijación, se van a aplicar cualquiera de estas técnicas de tinción, la más utilizada las bandas G, y después se van a visualizar estos cromosomas y se va a proceder a fotografiar a estos cromosomas. Se puede ampliar e incluso se puede recortar mediante técnicas digitales a estos cromosomas y poder ordenar a cada uno de estos cromosomas para obtener el cariotipo. Una vez que obtenemos el cariotipo, lo podemos analizar visualmente y comprobar la integridad en cuanto a número y estructura de los cromosomas. Bueno, el cariotipo es la presentación ordenada, ¿no?, del conjunto total de cromosomas que tenemos, es decir, de los 46 o 23 pares de cromosomas. No olvidemos que cada cromosoma viene con su homólogo. De hecho, los 22 pares vienen con sus cromosomas homólogos, los cuales están detenidos en la metafase. Entonces, en el cariotipo visualizamos a los cromosomas homólogos metafásicos. Ahora, ¿cuál es el criterio para ordenar a estos cromosomas humanos? De hecho, el criterio que se utiliza es del ISSN. El ISSN es el Sistema Internacional de Nomenclatura del Cariotipo Humano. Esta se estableció en París en el año 1971. Y para poder ordenar a los cromosomas toma en cuenta la longitud de los cromosomas, la posición de su centrómero y la tinción diferencial de bandas. 3 criterios. De hecho, en base a estos 3 criterios va a dividirlos en grupos a los cromosomas autosomas. ¿Qué son los autosomas? Son aquellos cromosomas que están en todas las células del cuerpo, es decir, los 22 pares de cromosomas homólogos y el par de cromosomas sexuales, ¿no? 23 pares. En cambio, por otro lado, los cromosomas sexuales solo tienen 23 cromosomas. Entonces, en los cromosomas autosomas, que están en todas las células corporales, los diferentes cromosomas se van a dividir en grupos que van de la A a la G, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a la posición de su centrómero, a la tinción. Y por otra parte, a los cromosomas sexuales van a formar un grupo muy aparte, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son las partes del cromosoma? La tinción de bandas hace que dentro de cada brazo corto o el brazo largo, nos dice se puedan observar regiones claras, oscuras, las cuales se van a enumerar de manera consecutiva. Empezamos. Siempre se van a enumerar desde la parte proximal hacia la parte distal, es decir, desde el centrómero hacia el telómero. Lo primero que identificamos en un cromosoma son regiones y se las enumera como región 1, región 2, región 3, región 4 y así consecutivamente. Igual en el brazo largo, región 1,
2, región 3, región 4. Dentro de estas regiones encontramos bandas. A estas bandas igual se las va a enumerar de manera consecutiva, bandas 1, bandas 2, bandas 3, ¿no? Entonces tenemos en la región 1 tenemos la banda 1, en la región 1 tenemos las bandas 2 y así se van enumerando. Dentro de estas bandas igual se van a subdividir en subbandas. A estas igual se las va a enumerar. Todas estas, tanto la región como las bandas, subbandas, se enumeran de manera consecutiva, desde la parte proximal, es decir, desde el centrómero hacia el terómero. Entonces, estas son las partes de un cromosoma: región, bandas y subbandas. Muy bien. Bueno, de hecho, según este sistema internacional de nomenclatura del cariotipo, para la descripción de un cariotipo primero hay que especificar el número total de cromosomas. En este caso nos dice 47, es decir, que aquí hay una alteración numérica, hay un cromosoma de más. Posteriormente, a poner el número total de cromosomas, ponemos los cromosomas sexuales, XY, en este caso es un varón. Después ponemos la posible alteración. Si es el cromosoma 7, 8, X, Y, entonces ponemos el cromosoma alterado. Todos estos datos irán separados por comas, nada más. El total de cromosomas, coma. Cromosomas sexuales, coma. Alteración. Entonces, de esa manera se va a poner. Por ejemplo, el cariotipo de un varón normal va a ser 46, porque solo es normal, tiene 46 cromosomas, los sexuales son XY y no hay alteración cromosómica, por ende no se pone nada. En el caso de la mujer, su cariotipo normal es 46XX, ¿no? Tampoco encontramos una alteración. Entonces, de hecho, es importante poner, ¿no?, las ganancias y pérdidas de cromosomas completos, y estos siempre se van a identificar mediante signos de más o menos. Por ejemplo, si hay un número extra, más. Si hay pérdida de un cromosoma, menos, y se pone el número del cromosoma afectado. En el caso de la trisomía 21, síndrome de Down, hay 3 cromosomas 21. Entonces vamos a poner el cariotipo como 47, hay un cromosoma extra, XY en el caso del varón, más un cromosoma extra, el 21, más 21. Esa es la manera de poder interpretar y poner el cariotipo poder expresar, ¿no?, el cariotipo. Muy bien. Y bueno, las alteraciones estructurales, de hecho, son más difíciles y más complejas de poder describirlas, porque tiene que quedar clara la zona que va a quedar afectada, ¿no? Bueno, además de las técnicas convencionales del análisis citogenético por las técnicas de tinción de banda, que son la citogenética convencional, en la actualidad tenemos otras técnicas de análisis, que son la citogenética molecular. Esta permite un estudio de determinadas alteraciones de manera mucho más específica y mucho más sensible. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de citogenética: la convencional, donde hemos mencionado todo el proceso, más la tinción, y la citogenética molecular, que es mucho más específica, mucho más sensible que la convencional. Hablemos entonces de la citogenética molecular. Esta utiliza diferentes técnicas, va a combinar la técnica clásica, la citogenética convencional, con técnicas de hibridación. Va a ordenar a los cromosomas con la hibridación específica, utilizando sondas de ADN más o menos largas. Dentro de esta citogenética molecular, la base es la técnica de Fish, es la hibridación fluorescente in situ. Esta hibridación fluorescente in situ consiste en ¿qué? En preparar a un cromosoma, vamos a secar o desnaturalizar a este cromosoma y posteriormente hibridarlo. ¿Qué significa hibridar? Mezclar con otro DNA. De hecho, son sondas de DNA que están marcadas con fluorocromos. Utilizamos estas sondas y generamos un híbrido, y posteriormente vamos a analizar mediante un microscopio de fluorescencia, utilizando diversos filtros, y vamos a detectar, ¿no?, la hibridación de las sondas de DNA con los cromosomas desnaturalizados, para poder estudiar a los diferentes tipos de cromosomas. De hecho, este Fish se observa en metafase, pero también se puede realizar esta evaluación en una célula en interfase, Fish en interfase. Muy bien, entonces esas son las técnicas de Fish. Una variante de la técnica de Fish es el empleo, por ejemplo, del pintado cromosómico. Este va a pintar a cada uno de los cromosomas con distintos fluorocromos. No solo se utiliza uno, el de las bandas, por ejemplo, el de las ondas de DNA, no. En las técnicas de este pintado, o también llamado esquí o cariotipo espectral, se combinan distintos fluorocromos y sondas de pintado.
Acá se va a poder visualizar a cada uno de los distintos cromosomas diferentes, ¿no? Es muy útil, por ejemplo, para alteraciones múltiples, cuando alteran o afectan a más de un cromosoma y es difícil, ¿no?, de caracterizar. Entonces utilizamos ahí el cariotipo espectral o SCIP. Muy bien, entonces dentro de la citogenética molecular estamos mencionando al básico, que es el FISH. Luego hay una variante del FISH, que es el espectral, el SCIP. La diferencia es que en el espectral utilizamos distintos fluorocromos. En el FISH solo utilizamos un fluorocromo, con el que se va a teñir las ondas de DNA para generar este híbrido, ¿no? Bueno, ahora otra variante también es la hibridación genómica comparada, abreviada como CGH, hibridación genómica comparada. En esta técnica se van a hibridar todos los cromosomas con el conjunto de sondas para cada uno de ellos, marcados en 2 colorantes simultáneamente. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto marcado con un colorante, el cual se va a hibridar con otras que están marcadas con otros colorantes. Y esta nos va a permitir detectar sobre todo ganancias y pérdidas. Se utiliza mucho en búsquedas de regiones cromosómicas pérdidas o amplificadas en tumores o en otro tipo de enfermedades, sobre todo para tumores. Entonces, algo importante respecto a esta hibridación genómica comparada es que sirve para detectar ganancias y pérdidas, ¿no? Utilizamos diferentes colorantes y nos va a permitir marcar y determinar si hay una ganancia o una pérdida. Bueno, entonces esas son las técnicas de citogenética molecular. Tenemos el FISH, el SCIP o cariotipo espectral, y tenemos la comparación genómica hibridación, ¿no? La hibridación de genoma comparado. Bueno, hablemos sobre las aberraciones cromosómicas y las enfermedades humanas. Muchas de las alteraciones en la estructura o el número de cromosomas pueden ser observadas mediante un cariotipo convencional y las técnicas de tinción en banda, pero nos dice que estas requieren un personal altamente especializado. Además de eso, no es capaz de detectar alteraciones que afecten menos de 4 megabases. Cuando hablamos de megabases hemos dicho que se refiere a millones. Entonces, alteraciones que sean menos de 4 millones de bases difícilmente las vamos a visualizar mediante un cariotipo convencional. Utilizamos el cariotipo o las técnicas de citogenética molecular, ¿ya?, para visualizar menos de 4 megabases. Bueno, dentro de estas cromosomopatías se pueden clasificar en 2 tipos: las alteraciones cromosómicas constitucionales y las somáticas. Cuando hablamos de una alteración cromosómica constitucional, es aquella que está presente en todas las células, ¿ya? Y si está presente en todas las células, ¿dónde ocurrió esta alteración, esta aberración cromosómica? De hecho, ocurrió durante la fertilización, ¿no?, en los gametos, óvulo o espermatozoide. Por ende, durante la fertilización ya hubo esta alteración y va a dar lugar a que todas las células tengan la misma alteración cromosómica. Por otro lado, las alteraciones cromosómicas somáticas, estas solo están en algunos tejidos o en algunas células del cuerpo. Por ejemplo, los tumores son alteraciones cromosómicas somáticas, y como solo va a afectar a algunas células o algunos tejidos, va a generar un mosaico. El individuo es un mosaico. ¿Por qué un mosaico? Porque va a tener células normales y células con esta aberración o alteración cromosómica. Bueno, dentro de estas aberraciones cromosómicas pueden ser numéricas o estructurales. Empecemos por mencionar las alteraciones estructurales. Dentro de estas alteraciones estructurales podemos mencionar a las duplicaciones, deleciones, inversiones, inserciones y translocaciones. Estas duplicaciones, como podemos ver, estas alteraciones estructurales no alteran el número, no es que hay un número extra o un número menos de cromosoma, no, solo está alterado la estructura de este cromosoma. Empezamos. Nos menciona una de estas, la duplicación. Hay una repetición de un segmento de este cromosoma. No hay un número extra, pero este cromosoma es mucho más largo que el otro. ¿Por qué? Por este defecto, por esta duplicación. Las deleciones, por el contrario, no es la duplicación de un segmento del cromosoma, sino se pierde parte de este segmento cromosómico. Las inversiones, hay un cambio en la orientación nada más. Y las translocaciones o inserciones van a ser intercambios de segmentos entre un cromosoma y otro cromosoma distinto. En cambio, la inversión es el cambio o esta orientación cambiada en un solo cromosoma, no está cambiando con otro. Si cambia con otro se llama ya inserción o translocación. Y no confundir la inversión con la inserción. Inversión, hay cambio en la orientación. Inserción,
intercambio como tal entre un segmento y otro segmento, ¿ya? De hecho, estas alteraciones estructurales, algunas de estas son frecuentes en algunos tipos de cáncer. De hecho, todas las alteraciones estructurales numéricas tienen mucha relación con lo que es el cáncer. Bueno, ahora mencionemos a las alteraciones cromosómicas numéricas, que igual pueden ser de dos tipos, las aneuploidías y las euploidías. Cuando hablamos de una aneuploidía, se refiere a que hay un número extra o menos de cromosomas, ganancias o pérdidas de cromosomas. Y estos hay distintos grados de severidad en los fenotipos, ¿no? Cuando hay este tipo de alteraciones cromosómicas numéricas, pueden generar fenotipos que tienen un fenotipo mucho más grave o más leve. ¿Y de qué depende? De hecho, las más graves generalmente afectan a autosomas, es decir, a células que están en todo el cuerpo o cromosomas presentes en todo el cuerpo. Entonces va a ser más grave cuando va a afectar a los autosomas que a un cromosoma sexual. Porque cuando afecta a un cromosoma sexual, la alteración solo se ve a nivel de estas células sexuales que están a nivel de las células germinales. ¿Y qué es más grave? ¿Una pérdida o una ganancia? De hecho, las pérdidas son más graves, ¿no? Entonces hay distintos grados de severidad según qué tipo de cromosomas afecte y según si es una pérdida o es una ganancia. Si afecta a los autosomas, más grave. Si hay pérdidas, más grave, ¿ya? Bueno, ahora hablemos cuáles son estas alteraciones cromosómicas numéricas. Las monosomías, hay un solo cromosoma. Las trisonomías tienen 3 copias de ese cromosoma, tetrasomía, 4 copias de un cromosoma, pentasomía, 5 copias. Y tenemos las nulosomías, donde hay una ausencia completa de un par de cromosomas, por ejemplo el 22. Ninguno de estos dos cromosomas va a existir, y de hecho esta ausencia completa del par de cromosomas es incompatible con la vida, ¿no? ¿Y por qué la disonomía no es una alteración cromosómica? Porque la disonomía es normal, es decir, un individuo, un organismo diploide tiene 2 cromosomas, miren, 2. Entonces es disómico, por ende es normal. Entonces, ¿cuáles son anormales? Monosomía, 1 nada más, 3 copias, 4 copias, 5. Si hay 2 copias es normal, disómico es normal, ya mucho cuidado. Bueno, de hecho, como hemos dicho, están relacionados con cáncer también estas alteraciones. Ahora, por ejemplo, hay 3 trisonomías autosomas, es decir, que se van a presentar en todos los cromosomas, que son viables en el humano, la 13, 18 y 21. La trisonomía 13 causa el síndrome de Patau, trisonomía 18 el síndrome de Edward y la trisonomía 21 el síndrome de Down. ¿Ya? El PET, Patau, Edward y Down, 13, 18, 21. Empecemos con el síndrome de Down. El síndrome de Down es la causa más frecuente de retraso mental congénito. De hecho, de todas las alteraciones que vamos a ir viendo, el Down es el único que tiene relación con el retraso mental. Hecho importante acá, es la primera patología descrita con causas cromosómicas en el año 1959. Este síndrome de Down nos dice, estos individuos tienen una apariencia característica, van a tener una estatura baja, también están relacionados con alteraciones cardíacas, retraso mental variable. En aquellos individuos que son mosaicos, es decir, que tienen poblaciones o células que están alteradas y células normales, clínicamente van a ser mucho más leves sus manifestaciones, ¿no? Que aquellas que están alteradas todas las células del cuerpo. Siempre cuando hablemos de un individuo mosaico es una mezcla y van a ser mucho más leves. Ahora, no todos los individuos con síndrome de Down presentan una trisonomía 21 puro, es decir, que no solo se deben a alteraciones numéricas. También hay el síndrome de Down causado por una alteración estructural. En el caso de esta alteración estructural es por una translocación robertsoniana. Hay 2 tipos de translocaciones, las recíprocas, donde intercambian ambos tipos de cromosomas, y la otra es la robertsoniana, donde hay un intercambio que no es recíproco. Miren, parte del cromosoma 21 se está intercambiando hacia el cromosoma 14. A este tipo de translocación se conoce como robertsoniana. Y esta translocación robertsoniana está implicada con el síndrome de Down. Va a causar una alteración estructural, no numérica. No hay al lado otro cromosoma. Es estructural. Está haciendo que haya un
una parte extra en el cromosoma 14, ¿no? Y tiene mucha recurrencia familiar. Vamos con el otro síndrome, Patau, es una trisonomía 13, afecta el cromosoma 13. Y de hecho, acá es importante, el 90% fallece en el primer año de vida. ¿Por qué? Porque este síndrome de Patau la mayoría va a afectar a los varones y además de eso van a presentar malformaciones múltiples a nivel de órganos, también polidactilia, hay un número más de dedos, y la microftalmia, ojos chiquitos. Esta es la característica del síndrome de Patau. En cambio, el síndrome de Edwards es más frecuente en las mujeres, se presenta por la trisonomía 18, muy pocos casos llegan a sobrevivir porque también se va a observar malformaciones en múltiples órganos. De hecho, estas se observan abortos espontáneos. Y entonces, como pueden ver, la Edwards y el Patau, ambos van a tener alteraciones en múltiples órganos, solo que uno afecta más a varones y la otra a mujeres. Y en el de Patau, no olviden, ojos pequeñitos, microftalmia y también polidactilia. Muy bien. Estas son las trisonomías y muchas de estas trisonomías se van a hacer frecuentes ¿por qué? Por alteraciones en la disyunción, por la no disyunción o la no segregación. No ha habido una correcta segregación durante la división celular. Muy bien. Ahora, el otro tipo de alteraciones numéricas son las aneuploidías, pero que afectan a los cromosomas sexuales. Las otras se afectaban a los autosomas. ¿Cuáles afectan los cromosomas sexuales? El síndrome de Turner, que es una monosomía, solo tiene un cromosoma X, y de hecho esta es la única monosomía viable en humanos. Fenotípicamente, estas mujeres van a presentar amenorrea primaria, hay ausencia de los cambios puberales, estatura normalmente baja, ¿no? Anormalmente baja. Estas no tienen retraso mental, solo va a haber un fenotipo diferente en el caso de las mujeres. Ahora, el otro alteración numérica que afecta a los cromosomas sexuales es el síndrome de Klinefelter. Este afecta a los varones y estos se van a caracterizar porque presentan hipogonadismo y también van a presentar ginecomastia. Esa es la clínica. Y bueno, esas serían las aneuploidías. No olvidemos, alteraciones numéricas pueden ser aneuploidías y euploidías. Aneuploidías hay un número extra o menos. Pueden ser autosómicas o sexuales. Las aneuploidías autosómicas hemos mencionado Down, Patau, Edwards. Las aneuploidías sexuales, el Turner y el Klinefelter. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de euploidías, no es que hay un número de cromosoma más o menos, sino más bien hay un juego completo de cromosomas. Es decir, por ejemplo, el conjunto total de nuestros cromosomas son 23. Ya 23 pares, en total 46 cromosomas. Cuando añadimos un conjunto más, es decir, 23 cromosomas más, vamos a llamarlos triploidías. 2 juegos más, tetraploidías. Entonces, a estos se conocen como las euploidías, ¿ya? Y van a ser bastante letales en la especie humana cuando son constitucionales, es decir, cuando van a afectar a todas las células. Ya todas van a tener un juego más. Por ejemplo, las triploidías 3N tienen 69 cromosomas, tetraploidías 4N, 92 cromosomas, son juegos completos, ¿ya? Dentro de estas euploidías las más frecuentes son las triploidías y tetraploidías y como hemos dicho van a ser bastante letales en la especie humana si son constitucionales. Hablemos de la complejidad del DNA y los tipos de secuencias del DNA. El genoma es el conjunto del material genético, ¿no? De hecho, la palabra genoma viene de la palabra gen, es el conjunto completo de nuestros genes. ¿Qué es un gen? Un gen es un segmento del DNA, es una secuencia necesaria para codificar un producto, es decir, puede ser RNA o una proteína funcional. Este genoma humano es el conjunto entonces de todas nuestras moléculas de ADN, cromosomas, genes y todas las células poseen el mismo genoma, salvo los gametos. ¿Por qué? Todas las células somáticas tienen el mismo conjunto, 23 pares. En cambio, las sexuales tienen la mitad, 23 cromosomas, ¿ya? Ahora, contienen toda la información necesaria ¿para qué? Para que estos puedan funcionar normalmente. Además, hablando de los cigotos, tienen toda la información necesaria para generar un nuevo individuo, ¿no? Bueno, hablemos de acá. El genoma humano se va a encontrar localizado en el núcleo.
hay una pequeña porción de este genoma o información genética que se encuentra en las mitocondrias. Hablando del genoma nuclear, la información que está en el núcleo tiene un tamaño de 3.200 millones de nucleótidos o más de 3.000 millones de nucleótidos, megabases. Hablamos de millones. Esto es por genoma haploide. Si hablamos de una célula diploide, una célula somática, es el doble, es decir, 3.200 millones por 2, ¿ya? Porque esto es solo por genoma haploide. La estructura del genoma es bastante compleja y de hecho se divide en dos partes. La primera parte, que constituye el 30%, está constituida por todas aquellas regiones que forman los genes o están relacionados con los genes. El resto que no son genes, que es un DNA extragénico, corresponde al 70%. Entonces, genes 30%, DNA extragénico 70%. De hecho, si ustedes recuerdan, la mayor parte del DNA es basura. Entonces, ese DNA basura equivale al 70%. Y el resto sí tiene información genética, 30%. Ahora, dentro de estos genes que equivalen al 30%, no olvidemos que los genes tienen exones, intrones, tienen regiones no traducidas, ¿no? En cambio, en el DNA extragénico es parte del DNA que no va a codificar ningún tipo de proteína o ningún producto o elemento funcional, ¿ya? Bueno, del 30% de estos genes, de este DNA que sí tiene información genética, el 5% va a ser codificante, es decir, el 5% de estos son exones. Los intrones son secuencias no codificantes, ¿ya? Entonces, 5% del 30% son exones. Pero si les preguntan cuánto o el total del genoma, cuánto es por ciento exones, es el 1.5 al 2% del genoma. Bueno, vamos a explicar bien acá. Si nos preguntan, del total de genes, ¿cuánto por ciento son exones? 5. Si nos preguntan, del total del genoma, de todo el genoma, ¿cuánto por ciento va a ser exones? Entre el 1.5 al 2%. Estos exones van a codificar proteínas, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva, la mayor parte del genoma nuclear corresponde al DNA extragénico y en principio no funcional, pero de hecho los últimos resultados en el proyecto de ENCODE, que es la enciclopedia del ADN, de los elementos del ADN, en septiembre del 2012, han determinado que, por otro lado, la mayor parte del DNA se transcribiría en moléculas de RNA funcional. Esto cambiaría toda la visión, ¿no?, de respecto al genoma. ¿Por qué? Porque indicaría que la mayor parte del genoma nuclear, de hecho, sí contiene información y el resto, una pequeña porción del genoma nuclear, realmente estaría sin función. Entonces cambiaría toda esta visión, ¿no? Bueno, el genoma nuclear entonces se va a dividir en 30% en genes y el 70% en DNA extragénico. Dentro de los genes hay regiones codificantes y no codificantes, exones e intrones. Los exones representan el 1.5 a 2% del genoma que codifica proteínas y el otro 28.5% son los intrones, que es DNA no codificante, ¿no? O las secuencias reguladoras. Y el DNA extragénico va a ser esa secuencia basura, que supuestamente no funciona. Ya según ENCODE esto está entredicho, ¿no? De hecho, el ENCODE dice que la mayor parte del DNA sí va a codificar, sí es útil, solo una pequeña fracción sería no funcional. Muy bien. Bueno, ahora, un gen típico estaría formado por un segmento de ADN que codificaría para un producto funcional, ¿ya? Estos genes tienen una secuencia que se llama la secuencia transcrita y también tiene secuencias accesorias reguladoras. ¿Qué es la secuencia transcrita? Es aquella secuencia o parte del gen que tiene información y que codifica el producto. En cambio, las secuencias reguladoras o accesorias son las que están a los lados, a los aledaños de la secuencia transcrita, y se van a encargar de determinar o ayudar a controlar en qué momento y en qué lugar se va a sintetizar o se va a producir, se va a codificar el producto como tal, ¿ya? Esta secuencia transcrita, como hemos dicho, va a ser continua, no es continuo, va a tener regiones codificantes y regiones no codificantes, exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón, ¿no? Muy bien.
Ahora, hablando de las secuencias reguladoras, estas secuencias reguladoras, como hemos dicho, van a estar flanqueando a la secuencia transcrita. Estas son importantes. Una de las secuencias reguladoras importantes para la transcripción es el promotor. Este es un sitio de unión, ¿no?, para diferentes factores de transcripción, y también sirven como sitios de unión para potenciadores o silenciadores de estos genes. Entonces, esas son las secuencias que encontramos en un gen: transcritas y reguladoras. La transcrita, toda la información, tiene regiones de exones, exón, intrón. Y las reguladoras a los lados, tanto de derecha como izquierda, van a regular la transcripción de este producto. Una de las secuencias reguladoras importantes es el promotor, sitio de unión para factores de la transcripción, y también hay otros elementos reguladores, ¿no?, que sirven como potenciadores o silenciadores. Miren, secuencia transcrita tiene la información para codificar, y las reguladoras que determinan cuándo y dónde se codifica este producto. Muy bien. De hecho, nos dice, ¿no?, que el genoma tiene heterogeneidad, que es una mezcla, no es todo homogéneo, es heterogeneidad. Antiguamente se creía que había entre 100.000 genes. Actualmente se sabe que el valor de estos va a ser entre 20.000 a 40.000, ¿no? Y la densidad de estos genes va a ir desde unos 100 kilobases, aunque hay una gran variabilidad, ¿no?, porque hay zonas que son más ricas en genes y regiones pobres en genes. Ahora, entonces, aproximadamente por cada 100 kilobases, es decir, por cada 100.000 genes, por cada 100.000 nucleótidos vamos a encontrar un gen. En 1.000.000 vamos a encontrar aproximadamente 10 genes, ¿no? Y bueno, el tamaño va a ser variable. Muy bien. El contenido del genoma humano, vamos a hablar del contenido de los pares de bases guanina-citosina, es aproximada del 41%. El 41% de nuestro genoma entonces tiene guanina-citosina y no se distribuye de manera homogénea. Hay lugares donde van a tener mayor concentración de guanina-citosina y menor concentración de guanina-citosina. Este modelo dio lugar al modelo isocoro. ¿Qué es el modelo isocoro? Va a ser aquel modelo que tiene regiones de guanina-citosina más densas y otras menos densas, es decir, hay áreas más ricas de guanina-citosina, áreas más pobres, más ricas, más pobres, más ricas, más pobres. Este es el modelo isocoro de la organización en los eucariotas. Respecto a esto, es importante entender que hay 5 isocoros, 5 fracciones según su contenido de guanina-citosina. Tenemos el L1, L2, H1, H2 y H3. Cuando hablamos del L1, L2 son aquellas regiones del DNA que tienen bajo contenido en guanina-citosina. H1, H2, 3 tienen alto contenido en guanina-citosina. Este es el modelo isocoro y hay 5 isocoros que se encuentran en este modelo. De hecho, el H3 es el más importante. ¿Por qué? Si bien este ocupa la menor proporción, es inferior al 10% de lo que es el genoma, contendría el 25% de todos los genes, ¿no? Entonces es bastante importante. Bueno, y este modelo isocoro es una simplificación de la estructura del genoma humano. Lo simplifica según el contenido o relación de guanina-citosinas. L1, L2, como hemos dicho, va a tener bajo contenido en guanina-citosina. H1, H2, H3 van a tener mayor contenido de lo que es guanina-citosina. ¿Cómo se llama este modelo? Isocoro. Cada segmento isocoros. La perspectiva tradicional indica que la mayor parte del DNA extragénico está formado por secuencias repetitivas. Estas secuencias repetitivas pueden ser secuencias únicas o secuencias de bajo número de copias. ¿Qué significa? Cuando hablamos de una secuencia única, es una secuencia repetida que solo se encuentra una vez en todo el genoma o en todo un cromosoma. En cambio, cuando hablamos de un bajo número de copias, estas secuencias se encuentran en poca cantidad, no hay una copia baja. Pero hay también otros que se van a encontrar en varias veces. Va a haber múltiples copias de estas secuencias, ¿no? Muchas de estas secuencias se agrupan en familias de genes. Ya, estos van a ser entonces grupos de genes con secuencias idénticas o similares, son familiares. Dentro de estas podemos mencionar, por ejemplo, a las familias génicas clásicas que están formadas, por ejemplo, los genes de las histonas o los genes de los ARNs ribosómicos, transferencias, que son familias génicas clásicas. También tenemos familias multigénicas, ¿no? Entre estas familias multigénicas va a haber muchas copias de estos genes, y entre estas podemos encontrar a las globinas, por ejemplo. Entonces hay familias de estas copias de genes. Muy bien. Bueno, ahora,
Entre las distintas copias puede haber copias funcionales, fragmentos de genes o genes truncados y pseudogenes. Empecemos. ¿Qué es un pseudogen? Cuando hablamos de pseudogenes son copias similares a los genes funcionales pero inactivos, ya no funcionan. Generalmente esto ocurre por acumulación de mutaciones o pueden considerarse simplemente reliquias evolutivas de copias funcionales que no están activas. Algunos de estos se pueden transcribir sí, aunque no dan lugar a una proteína final como tal. Y se calcula que el genoma humano puede tener aproximadamente 20.000 pseudogenes formados a partir de la duplicación de unos 2.500 genes, ¿ya? Entonces, ¿qué son los pseudogenes? Son copias de genes funcionales, pero son inactivos y hay aproximadamente 20.000 de los mismos. De hecho, más del 50% del genoma humano está formado por ADN repetitivo y en su mayor parte este DNA repetitivo no es codificante, se conoce como DNA basura o chatarra también. Y esta definición que surgió, que se estableció por mucho tiempo, probablemente es errónea, ¿no? Según los datos de ENCODE lanzados en el año 2012. ¿Por qué? Porque según ENCODE la mayor parte de nuestra información no es basura, de hecho sí es funcional, solo una pequeña fracción sería no funcional o basura. Esto cambiaría completamente nuestra visión. Bueno, como hemos dicho, este DNA extragénico, DNA basura, no es más que secuencias repetitivas que se pueden dividir en dos categorías. Pueden haber repeticiones dispersas o repeticiones en tándem. Cuando hablamos de una repetición dispersa se va a encontrar a lo largo del genoma, no están agrupadas en un solo lado, ya son regiones no agrupadas. En cambio, las secuencias en tándem son aquellas que van a estar agrupadas, van a ser repetidas, ya, una tras otra, una tras otra. Entonces tenemos secuencias repetitivas dispersas y en tándem. Las dispersas separadas, en tándem seguidas una tras otra. Hablando de las secuencias repetidas en tándem del cDNA no codificante en tándem, gran parte del genoma, unas 250 megabases, 250 millones, es DNA satélite. ¿Por qué se llama DNA satélite de estas secuencias en tándem? Porque nos dice que al separar el ADN por centrifugación, estas van a generar unas bandas principales que se llaman satélite. De ahí viene el nombre de DNA satélite. Entonces, un ejemplo de secuencias en tándem repetidas es el DNA satélite, el cual va a estar formado por repeticiones de miles de veces de secuencias, ¿no? Bueno, ahora vamos acá. Hay varias clases de DNA satélites. Tenemos el satélite 1, satélite 2, 3, alfa, beta y gamma. ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de satélites? Va a tener que ver con la cantidad de secuencias repetitivas. Por ejemplo, el DNA satélite 1, la secuencia repetitiva solo es de 42 nucleótidos, el 2 de 10 nucleótidos, el satélite 3, 5 nucleótidos, alfa, beta y gamma, alfa, secuencias repetitivas de 171 nucleótidos, beta 61 nucleótidos, gamma 220 nucleótidos respectivamente, ¿ya? Entonces van a ser componentes importantes, por ejemplo, de los centrómeros de los cromosomas humanos. Muy bien, entonces esos son los DNA satélites. Hay otros tipos de DNA no codificantes que igual están en tándem y son los mini satélites y los microsatélites, ¿ya? Hablando de los mini satélites, van a ser aquellos formados por secuencias entre 6 a 25 nucleótidos repetidos en tándem para formar unidades entre 100 y 20 kilobases. Un ejemplo de este DNA, por ejemplo, es el que forma los telómeros, que se va a encontrar en los extremos. Además, algunas de estas repeticiones son polimorfas, es decir, son variaciones y forman marcadores, los beneteres. ¿Qué son los beneteres? Son marcadores o variables en el número de secuencias o repeticiones en tándem, ¿ya? Y estos marcadores de BNTR son importantes para la genética forense o técnicas de identificación individual. ¿Por qué? A ver. Tratemos de comprender mucho mejor esto. Esta secuencia, estamos hablando de las secuencias en tándem. ¿Qué es una secuencia en tándem? Son secuencias o repeticiones seguidas. Esas repeticiones hemos mencionado los DNA satélites, que hay 1, 2, 3, alfa, beta y gamma. Van a ser diferentes según la cantidad de nucleótidos que tenga. También tenemos otras secuencias en tándem, que son los DNA mini satélites y los microsatélites. Los mini satélites tienen secuencias de 6 y 25 nucleótidos, ya de 6 a 25, y forman unidades de 100 a 20 kilobases. De 100 nucleótidos a 20 kilobases. Estos DNA mini satélites se encuentran sobre todo en los telómeros.
Estas secuencias, nos dice, van a ser repeticiones que pueden ser polimórficas, es decir, son variables que se encuentran en las diferentes poblaciones. Y también estas repeticiones forman marcadores. ¿Por qué? Porque estas secuencias repetitivas van a servir para identificar a cada individuo. Entonces, forman marcadores, los BNTRs. Estas variables en el número de las repeticiones en tándem sirven para identificar a los individuos, son como huellas. ¿Ya? Ahora, hablando de los DNAs microsatélites, van a estar formados por secuencias de 2 a 4 nucleótidos, que forman bloques de un tamaño inferior entre 150 nucleótidos. En cambio, los minisatélites tenían secuencias de 6 a 25 nucleótidos y bloques entre 100 nucleótidos a 20 kilobases. Aquí simplemente son secuencias de 2 a 4 nucleótidos y son bloques menores, ¿no? De 150 nucleótidos, no de 20 kilobases. Bueno, y un ejemplo de estos tenemos las repeticiones de tipo CA. Estas repeticiones de tipo CA son variaciones igual, ¿no? Tienen un número variable y nos dice su elevado polimorfismo y frecuencia es importante, ¿no? ¿Para qué? Para la genética forense e identificación individual, ¿no? Marcadores STR. Bueno, entonces esas son las clasificaciones de los DNA satélites. Bueno, entonces habíamos mencionado las secuencias repetitivas se dividen en tándem y las dispersas. En los tándem hemos hablado de los satélites, minisatélites, microsatélites. Los más chiquititos son los microsatélites y ambos, tanto los minisatélites como microsatélites, sirven para la parte forense. Son secuencias repetitivas que nos permiten identificar a los diferentes individuos. Muy bien, ahora hablemos de las secuencias repetitivas dispersas. Estas, nos dicen, se van a encontrar en distintas partes del genoma y puede aparecer miles de veces a lo largo del genoma y contribuye prácticamente al 45%, contribuye el 45% del genoma total. Puede clasificarse en función al tamaño de la secuencia repetitiva. ¿Qué quiere decir eso? En cine y line. Las cine significa secuencias o elementos nucleares dispersos cortos. ¿Ya? Entonces van a tener menos cantidad de nucleótidos, entre 100 a 500 nucleótidos, que están repetidas miles de veces. En una de estas secuencias son las ALUs, que son específicas de los primates. Estos elementos actúan como retrotransposones, pudiendo copiarse e insertarse en otras regiones del genoma, aunque de manera autónoma, aunque no pueden hacerlo de manera autónoma. Bueno, entonces cuando hablamos de los cines son secuencias o elementos nucleares dispersos cortos. Estos elementos nucleares solo tienen entre 100 a 500 nucleótidos. Dentro de estas familias podemos encontrar los ALUs, secuencias ALUs, que son específicas de los primates. Ahora, actúan como retrotransposones. Cuando hablamos de un retrotransposón, ¿qué hace? Se va a copiar y se va a insertar. Es decir, se copia a un RNA y a partir de ese RNA se va a copiar en un ADN. Y ese segmento de DNA se va a insertar en otra región. Y no lo hace de manera autónoma. ¿Por qué? Porque necesita de otros para poder copiarse en ADN. Entonces, por eso no lo hace de manera autónoma. Por otro lado, dentro de estas secuencias repetitivas dispersas tenemos a los lines, que son elementos nucleares dispersos largos. Entonces, el tamaño es mayor, son kilobases, son miles. En cambio, en el otro simplemente tendríamos entre 100 a 500 nucleótidos. Y estos sí pueden transponerse de manera autónoma, ¿ya? ¿Por qué de manera autónoma? Ya que codifican para una transcriptasa inversa y una endonucleasa, en cambio las otras no. Las líneas se pueden agrupar en familias, ¿no? Tenemos las 1, las líneas 2 y las líneas 3. En conjunto suponen alrededor del 20% del genoma. El L1 de hecho es el más importante porque corresponde al 17% del genoma y tiene más de 500.000 copias. Bueno, ahora, estas proteínas codificadas por este elemento son utilizadas para la retrotransposición de lo que es el cine y además parece que los L1 también pueden modificar la transcripción de los genes en los que se encuentran. Veremos acá. Hablando del cine, hemos dicho que actúan como retrotransposones que se van a copiar y se van a insertar en otros lados, pero no de manera autónoma. ¿Por qué? Porque no pueden hacerlo solos, necesitan de otro. ¿De quién? Del LINE. Van a necesitar su transcriptasa del LINE, van a necesitar su RNA mensajero del LINE, por ejemplo. Mire, el LINE se va a transcribir a un RNA, tiene su transcriptasa inversa, que después va a transcribir este RNA
y va a producir otro segmento de DNA que se inserta tranquilamente. Pero en el caso del cine no lo hace de manera autónoma, no tiene esta transcriptasa inversa, por ende utiliza el RNA mensajero del INE para poder retrotransponerse, es decir, copiar o generar un segmento de ADN e insertarse en una parte del mismo, ¿no? Bueno, los elementos repetidos dispersos son retrotransposones o los transposones, ¿no? Y hay los transposones LTR y los transposones ADN. Cuando hablamos de los transposones, ¿qué diferencia hay entre un transposón y un retrotransposón? Como su nombre lo dice, los retrotransposones tienen que utilizar una transcriptasa inversa. Utilizan un RNA para copiarse a ADN. En cambio, los transposones simplemente transfieren, sacan o cortan un segmento de DNA y lo insertan en otro lado. En el otro crean un segmento de ADN y lo insertan en parte de este DNA. Los transposones LTR son transposones estos transposones que son de repeticiones largas, nos dice, son secuencias semejantes a los del genoma del retrovirus, ¿no? Son repeticiones largas, en total hay unas 450.000 copias que ocupan algo más del 8% del genoma, y los elementos autónomos se denominan los ER, que son los secuencias retrovirales endógenas humanas, y constituyen casi un 5% del genoma humano. Y bueno, los elementos no autónomos son copias truncadas de estas secuencias. De hecho, un 3% del genoma humano está formado por transposones ADN, ¿ya? Estos transposones ADN, nos dice, van a ser semejantes a los de las bacterias y son secuencias, ¿no? Repeticiones terminales invertidas nada más. Un segmento interno que codifica para una enzima denominada la transposasa. Entonces, estos transposones codifican a una enzima, la transposasa. Esta transposasa nos dice cuando aparece mutada, muchos de estos no pueden codificar esta enzima, ¿no? En los humanos van a estar mutadas. Sin embargo, esta transposasa codificada por algunos de ellos puede actuar sobre las copias inactivas para que pueda copiarse y ayudar a que se inserten en otros segmentos. Este tipo de secuencias se agrupan en distintas familias, los MER1, MER2 y los elementos MER-INER, que son responsables de algunos reordenamientos cromosómicos. Entonces, tanto los retrotransposones como los transposones son capaces de moverse creando copias por el genoma. Vamos acá. Los retrotransposones lo que hacen es utilizar una transcriptasa reversa. A partir del RNA crean una copia de ADN. Por otro lado, los transposones no van a copiar. Lo que hacen es romper, cortar un segmento y pegar en otro lado. Mueven estas copias. ¿Ya? Aquí crean copias y los insertan. Entonces esa es la diferencia entre un retrotransposón y un transposón. De hecho, como nos menciona acá, ya solo uno de cada 100 a 200 nacimientos nuevos lleva a una inserción nueva de un elemento ALU o L1, ¿no? Entonces no hay muchos de estos como podemos ver, uno de cada 100 a 200 nacimientos hay inserción de nuevos elementos, ALU o L1. Bueno, entonces el efecto de estos movimientos va a depender de la zona del genoma en el que se va a producir la inserción, ¿no? Puede tener efectos patógenos, pueden deberse a la rotura de genes por su interrupción, alteraciones en la impresión, en la expresión o incluso recombinaciones ilegítimas entre los segmentos repetitivos, ¿ya? Entonces esa sería la diferencia entre un retrotransposón y los transposones. Muy bien, no olviden, los retrotransposones copian a partir de un RNA. Los transposones lo que hacen es cortar y pegar en otra parte. Y hay los transposones LTR y hay los transposones ADN. Los LTR son de repeticiones largas, ¿no? Entonces, esos son. Y los transposones, no nos olvidemos, muchos de estos transposones codifican las transposasas, ¿ya? Estas transposasas son enzimas importantes. Lo que hacen es catalizar el movimiento del segmento de los transposones. Sin esto no van a poder hacer el movimiento. Y bueno, haciendo el resumen, por ejemplo, acá tenemos las secuencias repetitivas en tándem y tenemos las secuencias repetitivas dispersas. Cuando hablamos de las secuencias repetitivas en tándem, hablamos de DNA satélites, se repiten varias veces. También dentro de estas secuencias repetitivas en tándem tenemos los mini satélites o los microsatélites. Los mini satélites tienen repeticiones de 10 a 64 pares de bases y los microsatélites entre 2 a 6 o también nos dice 2 a 5 pares de bases. Forman bloques mucho más
más grandes, de cientos de miles de unidades, en cambio el microsatélite unidades más pequeñitas. Luego, dentro de las repeticiones dispersas tenemos al cine y al INE. ¿Qué son las cines? Son aquellas repeticiones que van a ser aquellas repeticiones nucleares cortas, y tenemos aquellas secuencias nucleares largas. Las secuencias nucleares cortas menciona algunas al ALU, por ejemplo, que es importante en los primates, ¿no? Y bueno, tenemos las repeticiones nucleares largas, que son los LINES, y estas van a tener varias y miles de repeticiones, ¿no? Bueno, aquí podemos ver en resumen, miren, en tándem, satélites, minisatélites, microsatélites, dispersas, cines y LINES, cortas, largas. 20%, 13%. Y también tenemos a los transposones LTRs y a los DNA. Los transposones LTR son de repeticiones largas, y tenemos los transposones de ADN que representan el 3%. Acá, entre estos transposones, tiene una diferencia con los retrotransposones. ¿Quiénes producen los retrotransposones? El cine y el INE. Estos retrotransposones les permiten que agarrar y crear copias a partir de ADN. Y no olvidemos que los LINES son autónomos, ellos producen su propia RNA, su propia transcriptasa inversa. En cambio, los cines no son autónomos, ¿ya? Pero van a actuar como retrotransposones. Van a copiar y van a crear nuevas copias de DNA e insertarlos. En cambio, los transposones cortan y van a insertarlos en otro lado. Ambos mueven secuencias. Estos transposones van a codificar una enzima, la transposasa. Entonces, eso es importante, ¿ya? Sin el INE, retrotransposones, y luego tenemos los dos tipos de transposones, LTR y los ADN. Esas serían las repeticiones. Muy bien. Bueno, ahora hablando respecto al proyecto del genoma humano, vamos a empezar con la descripción de la estructura del ADN, ¿no? Esta descripción de la estructura del DNA ha comenzado ¿con qué? Ha comenzado con el desarrollo de la genética molecular, ¿ya? ¿Cuándo se determinó la estructura del DNA? En el año 1953, por la contribución de Watson y Crick. Esta determinación de la estructura del DNA desembocaría en el desarrollo de la tecnología del DNA recombinante en la década de los 60. Y esta tecnología del DNA recombinante en la técnica de los 60 ha llevado a la secuenciación del DNA, ¿no? De hecho, la obtención de la secuencia de un segmento del DNA fue uno de los grandes retos que se llevó a cabo en la década de los 70, en 1977. De hecho, ahí se han publicado ciertos métodos para secuenciar, los métodos enzimáticos y los métodos químicos. Esto sí es importante. Los métodos enzimáticos fueron determinados por Sanger y los químicos por Maxam y Gilbert. De hecho, los más utilizados son los métodos enzimáticos de Sanger, ¿no? Muy bien. ¿Y qué son estos? Son métodos de secuenciación, enzimáticos y químicos. Muy bien. Ahora, ¿cómo fue fue la automatización y la secuencia del genoma humano? En la década de los 90 se permitió obtener secuencias a gran escala que permitieron el reto de la secuenciación de grandes genomas completos humanos de más de 3.000 millones de nucleótidos. De hecho, solo 50 años más tarde de la descripción de la doble hélice se pudo secuenciar, ¿no?, el genoma humano el 14 de abril del 2003. Entonces, iremos por orden. En el año 1953 se ha determinado la estructura de doble hélice del ADN. 50 años más tarde, en el 2003, se pudo tener la secuencia preliminar del genoma humano. Ahí se publicó este proyecto del genoma humano. ¿Ya? Ahora, de ahí empezó la era genómica, ¿no? Bueno, ¿cómo fue el contexto previo al proyecto del genoma humano? Si estamos diciendo todo esto vino a raíz de ¿qué? Vino a raíz del 1953. Se determinó la estructura, vino la tecnología del DNA recombinante. En los 70 ya empezaron a hacerse este reto para poder resolver o secuenciar el genoma completo, y existieron dos métodos, el método enzimático de Sanger y los métodos químicos de Manzar y Gilbert, ¿ya? Ahora, vamos aquí. No olviden que 50 años más tarde se secuenció el genoma humano, ya después de 1953. ¿Cuál fue el contexto previo? Nos dice, a finales de la década de los 80, conocer la secuencia de la mayor parte de los genomas humanos, de los genes humanos, fue importante, ¿ya? Se había permitido secuenciar la mayor parte de los genes humanos.
cuya alteración de estos causaba enfermedades monogénicas, ¿no? De hecho, las enfermedades monogénicas más frecuentes. Cuando hablamos de una enfermedad monogénica, significa aquella enfermedad que es causada por un gen nada más. Entre estos puedo mencionar la fibrosis quística, que es por alteración de los genes CFTR, que producen los canales de cloro, la hemofilia por alteraciones en genes que producen, por ejemplo, el factor 8 de la coagulación, ¿no? Entonces, estas son enfermedades monogénicas. Entonces, las diferentes técnicas de secuenciación a finales de la década de los 80 nos ha permitido conocer la mayor parte de los genes, no todo, la mayor parte, y ver que la alteración de algunos de estos genes causaban enfermedades monogénicas frecuentes, ¿no? Esto resultó fundamental para conocer la naturaleza de estas enfermedades, no solo la naturaleza, sino incluso para diagnosticarles, incluso desarrollar terapias efectivas para las mismas. Muy bien, ¿y cuáles fueron las limitaciones y motivaciones de este proyecto del genoma humano? Bueno, los esfuerzos resultaban enormes, había muchos grupos de investigación que trabajaban de manera simultánea, ¿no? En la característica de un solo gen, y finalmente era publicado solo por uno de ellos. Había muchos que trabajaban y solo uno terminaba publicando esto. Los esfuerzos comenzaban a encaminarse, ¿no? ¿A qué? A los conocimientos de las causas de enfermedades multifactoriales. Como les dije, en las décadas de los 80 se conocía la mayor parte de los genes y las causas, ¿no? ¿Cuáles eran estos genes que las causantes de enfermedades monogénicas? Ya posteriormente empezaron a encaminarse e identificar las causas de las enfermedades multifactoriales, que significa donde no solo interviene un gen, sino van a interferir muchos genes, van a interferir incluso factores ambientales, sociales, ¿no? Entonces eso. Muy bien, esta preocupación junto con el interés del Departamento de Energía de Estados Unidos en la investigación de los efectos de radiación sobre el genoma fue la puesta en marcha del proyecto del genoma humano en el año 1990. Entonces, para la fecha del 1990 empezaron con el proyecto del genoma humano. ¿Por qué? Porque empezaron a querer ver cuáles serán los efectos de la radiación sobre el genoma. Ahí empezó a encaminarse este proyecto y fue uno de los proyectos más ambiciosos de la biomedicina. Su objetivo era conocer la secuencia del genoma nuclear humano en 15 años, ¿ya? Desde 1990, en 15 años ya querían conocer todo el genoma nuclear. No olvidemos que también parte de este genoma nuclear, se encuentra en las mitocondrias. Y de hecho el genoma mitocondrial ya se conocía para el año 1981. Entonces ya su interés fue conocer el genoma nuclear, ¿no? Y no era un trabajo sencillo. De hecho, el proyecto tuvo una aceleración. El límite o su objetivo era conocer o secuenciar en 15 años. De hecho, lo lograron en 13 años, ¿no? Desde el año 1990 al año 2003 fue en 13 años. Y esto se logró por el desarrollo de tecnologías de la secuenciación automática y la competencia también que había, ¿no? En Estados Unidos. Muy bien, ¿y cuáles fueron las fases de este proyecto del genoma humano? Nos dice, para conseguir tal información previamente era importante cumplir con ciertos objetivos parciales, ¿no? Que posteriormente tendrían que ser revisados, y así el proyecto del genoma humano se podía establecer en dos fases. La primera fase, nos dice, porque primero era cumplir con estos objetivos. La primera fase consistía en generar mapas o bocetos del genoma, ¿ya? Entonces, esto fue llevado en el año 1998, la primera fase. Esta construcción de los diferentes bocetos o diferentes mapas genómicos permitió posteriormente localizar en el genoma la posición de los distintos fragmentos y poder reconstruir la secuencia global. Y la segunda fase fue esa, la secuenciación a gran escala, donde prácticamente se permitió obtener fragmentos de secuencias inferiores a 1000 nucleótidos para poder empalmar cientos y miles de ellos y poder construir el genoma nuclear completo. Entonces, en la primera fase, los primeros mapas, y luego se unieron todos estos mapas genómicos y se secuenció el genoma completo humano, ¿no? Ambas, tanto la primera como la segunda fase, fueron llevadas a cabo en el año 1998. Y pues la segunda fase fue realizada gracias a que se habían desarrollado ya tecnologías que eran suficientes para poder afrontar este reto y estas garantías, ¿no? Bueno, de manera simultánea junto con el proyecto del genoma humano se desarrolló el proyecto de la secuenciación de otros organismos, modelos y
Esto se realizó con dos objetivos fundamentales. Uno, para comprobar que la estrategia funcionaba en genomas más pequeños, ¿ya? Porque esta estrategia del genoma humano podía funcionar en algunos organismos que tenían un genoma más chiquitito. Y dos, también era importante, ¿para qué? Para poder conocer la función de la gran cantidad de secuencias de estos organismos modelos y poder también ver, ¿no?, qué relación tienen estas secuencias de los organismos modelos con el del genoma humano. Muy bien, ahora hay un programa que se desarrolló a lo largo del proyecto del genoma humano, el ELSI. Es el proyecto de ¿qué? Implicación social, legal y ética. Este proyecto nos dice que se dedicó una parte importante del presupuesto inicial a esto, o sea, gran parte del presupuesto fue a crear este programa. ¿Para qué? Para poder prácticamente abarcar la parte legal, ética y social de este proyecto, para ver cuáles eran las consecuencias de la información que se iba a obtener del proyecto del genoma humano. En cuanto a las cuestiones éticas, por ejemplo, ver cómo el diagnóstico de estas enfermedades que no tienen tratamiento podía afectar a la población, ver, por ejemplo, la generalización de una mentalidad eugenésica. ¿Qué significa eugenésico? Normal, genes buenos, ¿no? Entonces, esta mentalidad de generar genes sanos, ¿no? También diagnósticos prenatales, cómo iba a afectar cómo se iba a manejar la confidencialidad de los datos genéticos, también la parte de los seguros médicos, inmigraciones, todo esto se abarcó gracias al programa ELSI, ¿ya?, que es prácticamente las implicaciones sociales, legales y éticas del proyecto del genoma humano. Para ello fue necesario la creación de grandes bases de datos que pudieran recolectar los resultados de los distintos centros y distribuirlos en un tiempo real, pero también era necesario el desarrollo de programas informáticos para analizar la gran cantidad y complejidad de estos datos, ¿no? Otros objetivos importantes planteados durante el transcurso del proyecto del genoma humano fueron el desarrollo de la bioinformática, enseñanza, entrenamiento, la distribución inmediata y gratuita de los datos, también el estudio de la variación del genoma humano y sobre todo el desarrollo de la genómica funcional para identificar todos los genes y poder determinar la función de cada uno de ellos, ¿no? Entonces había una importancia de la bioinformática, esta herramienta para recolectar, distribuir y analizar los datos obtenidos. Y fue fundamental para este proyecto, para poder estudiarlos, ¿no? Entonces, esos fueron la importancia. Entonces, en resumen, este proyecto del genoma humano surgió a partir de lo que fue la determinación de la estructura del DNA en el año 1953 por Watson y Crick. Luego procedió a tener una ambición mucho más grande, secuenciar el genoma. A partir del año 1977 empezaron a secuenciar pequeños fragmentos de ADN, segmentos de DNA, y hubieron dos métodos de secuenciación, el método de Sanger y los métodos de Manson. El método de Sanger es el método enzimático, que es el más utilizado, y el de Sanger son métodos químicos y Gilbert, ¿no? Y son más peligrosos, de hecho no las utilizan mucho. Bueno, ya para los 90 se permitió obtener la secuencia a gran escala, ¿no?, del genoma humano. Y bueno, 50 años más tarde, después del año 1953, se pudo describir, ¿no?, de la descripción del doble hélice, se pudo obtener la secuencia preliminar del genoma humano el 14 de abril del 2003. Ahí se publicó este proyecto. ¿Y cuál era el contexto de esto? A finales de la década de los 80 se pudo identificar la mayor parte ya de los genes, pero recién el proyecto del genoma humano surgió en el año 1990, porque querían investigar cuáles eran los efectos de la radiación sobre el genoma, y de ahí surgió este proyecto. Cuando se determinó el genoma mitocondrial, el ADN mitocondrial, en 1981. El reto era determinar la secuencia del genoma nuclear, y el tiempo que tenían establecido era 15 años, pero lo lograron en 13 años, de 1990 al 2003. Bueno, no era un trabajo sencillo, ¿no?, pero el hecho de desarrollar nuevas tecnologías y la competencia también que existía en Estados Unidos llevó a que este proceso se haga mucho más rápido, como les dije, en 13 años. Y este proyecto se hizo en dos fases. La primera fase fue construir mapas génicos o mapas o bocetos del genoma, y luego posteriormente se pudo localizar, ¿no?, en el genoma la posición de los distintos fragmentos. Todos estos fragmentos se empezaron a unir. ¿Para qué?
para poder reconstruir, ¿no?, los distintos cromosomas y finalmente obtener el genoma nuclear completo. Entonces fue esta la segunda fase, y tanto la primera como la segunda fase fueron llevadas desde la fecha de 1998, y el avance de las tecnologías permitió, ¿no?, poder hacer esto. Bueno, y luego este proyecto también se desarrolló con la secuenciación de los genomas de otros organismos modelos, ¿no?, con dos objetivos. El primero, ver si esta estrategia funcionaba en genomas más pequeños, y la segunda, que era la más importante y a un largo plazo mayor, ver que la secuencia obtenida de los genomas de estos organismos también permitía conocer la función de la gran cantidad de las secuencias de nuestro genoma, ¿no?, para ver si son homólogos o no. Durante el desarrollo del proyecto humano se desarrolló un programa, el ELSI, que tiene que ver con la parte social, ética y legal, que fue importante. También se desarrolló otros objetivos importantes, ¿no?, que fueron la bioinformática, para ver el desarrollo de herramientas importantes para la recolección, distribución y análisis de estos datos. Bueno, ¿cómo fue la cooperación internacional? Porque este proyecto del genoma humano no solo se desarrolló por parte de Estados Unidos. Este ha sido un proyecto por cooperación internacional y fue impulsado por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Como hemos dicho, querían ver el efecto de la radiación sobre el ADN, de ahí empezó todo. Que en 1986 lideró, ¿no?, la iniciativa del genoma humano, el Departamento de Energía. Ya para el año 1988 se unieron a esta iniciativa las naciones internacionales, ¿no?, los institutos de naciones internacionales de investigaciones, perdón, los institutos de naciones de investigaciones de Estados Unidos, para crear ¿qué? Para crear prácticamente más tarde el NHGRI. ¿Qué es el NHGRI? Prácticamente son los institutos de investigaciones del genoma humano, ¿no? Entonces, a partir de eso empezó a surgir lo que es la cooperación. Muy bien, entonces todo surgió a partir de 1986 con el Departamento de Energía de Estados Unidos, y ya posteriormente tuvo una relación con otros países, ¿no? Empezamos. Todo en 1980 lo que hicieron fue unirse a las naciones, al Instituto Nacional de Investigación, para crear posteriormente, más tarde, lo que es el NHGRI. ¿Qué es el NHGRI? Es prácticamente el Instituto Nacional del Genoma Humano, ya de investigación del genoma humano. ¿Ya? Muy bien, entonces se asociaron con el Instituto de Investigaciones Nacionales y crearon el Instituto Nacional del Genoma Humano de Investigación en 1988. Ya posteriormente ya hubo una distribución internacional del trabajo, no todo quedó solo en Estados Unidos en el Instituto Internacional, sino también de manera simultánea empezaron a trabajar con el Reino Unido, con Francia, y desarrollaron también sus propios genomas, sus propios proyectos del genoma, y así seguidos rápidamente por Alemania, Japón, y para poder coordinar prácticamente todos estos centros implicados en el proyecto del genoma humano, se creó una organización llamada HUGO, que es la Organización del Genoma Humano, ¿ya?, donde estaban Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, ¿no?, para poder coordinar y colaborar en este proyecto. Y finalmente nos dice, este proyecto internacional del genoma humano quedó integrado, ¿no?, por 20 centros, de los cuales 12 de estos centros, que tenían que ver con el Instituto del Genoma Humano, con el Estudio Internacional del Genoma Humano, 12 de estos estaban en Estados Unidos y 3 en Alemania, 2 en Japón, 1 en Reino Unido, en Francia y en China. Entonces ahí teníamos los 20 centros que estaban trabajando en la secuenciación del genoma humano. Bueno, ya ha quedado integrado, ¿no? De hecho, en total Estados Unidos obtuvo casi la mitad de la secuencia, porque fue el que más trabajó y tenía mayor cantidad de centros en este proyecto. 1/3 lo obtuvo el Reino Unido en un solo centro, mientras que Japón obtuvo el 10%, Francia, Alemania, China contribuyeron en un 2.5, 1.5 y un 1% respectivamente. Bueno, entonces eso sería hasta la parte del genoma humano. Muy bien, la siguiente parte lo veremos en la tercera parte del capítulo 7.